agradeceros el haberos acercado esta tarde a conocer el libro, este libro de relatos sobre en torno a las implicaciones de los agrocombustibles con la soberanía alimentaria. Y bueno, mi idea es dedicar ahora unos minutos a entrar un poco en detalle a algunos de los aspectos que precisamente Sara reflejaba en ese relato tan original y tan divertido que escribió y que fue seleccionado por el jurado, y bueno, que nos pueden ayudar a pronunciarnos sobre si los biocombustibles, ahora veréis el por qué desde Ecologistas en Acción los llamamos agrocombustibles, si los deberíamos considerar una energía renovable o no, una fuente de energía sostenible o no. Para empezar, bueno, por asegurarnos de que todos sabemos de qué estamos hablando, simplemente muy rápido, cuando hablamos de biocombustibles o biocarburantes, estamos hablando de una mezcla de hidrocarburos que se obtiene a partir de una biomasa vegetal y que se utiliza en motores de combustión mezclado con gasolina o con gasoil. Tendríamos por una parte biodiesel, que se obtiene a partir de aceites vegetales, y por otra parte bioetanol, que es por la fermentación de azúcares contenidas en cereales u otros vegetales como remolacha, azúcar o maíz. Cuando nos vamos más al detalle a saber de qué materias primas están fabricados los agrocombustibles, los biocarburantes, vamos a dejarlo aquí de momento todavía, biocarburantes que se consumen en el Estado español, pues aquí tenemos unas gráficas de uno de los últimos años, y si comparásemos unos años con otros, la composición de materias primas no cambiaría demasiado. En resumen, cuando hablamos de biodiesel tenemos aceite sobre todo de palma, aceitera, mayoritariamente de Indonesia, y aceite de soja, mayoritariamente de Argentina, Brasil, Paraguay, con muy pequeños porcentajes, el más amplio, de aceites vegetales usados, sí que de origen español. Pero hablar de biodiesel es hablar de aceite de palma de Indonesia, de Asia, o aceite de soja de Argentina. Esto se ha mantenido en los años posteriores también. Hablar de aceite de palma no se ve muy bien. Bueno, significa la ampliación de los cultivos de palma aceitera en Indonesia, principalmente, que sustituyen selva tropical, selva vinculada a turberas, en diferentes islas del archipiélago de Indonesia, también Malasia, por lo que sería una plantación, un monocultivo. Cuando hablamos del bioetanol, que como tenéis ahí hasta ahora ha venido siendo el biodiesel, ha supuesto como 4/5 partes del total de agrocombustibles consumidos, y el bioetanol 1/5 parte. Mucho más biodiesel que bioetanol, porque nuestro parque automovilístico consume mucho más diésel que gasolina. Es una tendencia que llevamos ya muchos años. Cuando vamos al bioetanol, las materias primas principales tendríamos maíz, luego tendríamos trigo, luego caña de azúcar. Cereales, hay una parte que sí que es de origen peninsular. Si nos vamos a la caña de azúcar, es de origen brasileño. Bueno, ahí también tenéis en el queso de la derecha como hay algo menos de un 30% de materias primas españolas y el resto serían materias primas importadas. Es decir, en resumen, ¿hablamos de biocombustibles? No, hablamos de agrocombustibles, porque las materias primas son materias agrícolas y además materias alimentarias. Y además, en su gran mayoría, en más de un 80%, son materias importadas. Es decir, que ese argumento de incrementar nuestra soberanía energética o de generar recursos energéticos propios, tal y como se está dando en el mercado, pues no se está dando. De dónde vengan las materias primas tiene mucho que ver con cómo se producen y con qué impactos luego van a tener en los territorios, en las comunidades que viven en esos territorios, etc. Quienes sepáis, por ejemplo, toda la problemática que hay detrás del cultivo de soja en Sudamérica, en el Cono Sur, o incluso de las plantaciones de palma en Indonesia, pues os haréis una idea de lo que hablo. Esto, por ejemplo, es un folleto que en un encuentro en Bruselas con activistas de Indonesia, pues venían a denunciar, digamos, los impactos que están teniendo allí la expansión de la palma aceitera, en forma de
acaparamiento de tierras, tierras que han venido utilizando tradicionalmente, que tenían algún tipo de derecho de uso, pues se las apropian, el Estado negocia con ellas y se las vende o se las alquila a largo plazo a algún inversor extranjero, agresiones, militarización, dificultades o destrucción de sus formas de vida tradicionales. Bueno, si alguien le quiere echar un vistazo posteriormente. Esto sería en España. En Europa la cosa no cambia mucho. Aquí tenéis un par de imágenes. Una hace referencia a la izquierda del consumo de agrocombustibles en 2011 y lo otro es una proyección a 2020, en función de lo que los Estados miembros planteaban. Vemos que la mayoría es biodiesel frente a bioetanol, como pasaba en España, y en las materias primas no hay grandes diferencias. En Europa se consume mucha más colza que en España, porque en toda Centro Europa el cultivo de colza es un cultivo muy habitual. Entonces ahí sí que hay una materia prima, digamos que local o autóctona, que se utiliza, y el resto se completa. No obstante, esto de utilizar la colza tiene unas implicaciones a las que vamos a ir ahora después. La primera idea de la que quería hablaros era qué impacto tiene para el cambio climático el fomento o el uso de agrocombustibles. Estamos utilizando agrocombustibles porque hace unos cuantos años en Bruselas el Consejo Europeo decidió que el 10% de la energía que utilizamos en el transporte procediera de fuentes renovables. Y eso, en nuestros sistemas de transporte actuales, lo que están haciendo la mayoría de los Estados miembros es quemar agrocombustibles para conseguir llegar a ese objetivo de energías renovables del 10%. La Unión Europea lo considera como una energía renovable. Eso implica que tiene que reducir las emisiones de efecto invernadero respecto a una gasolina o un gasoil convencional procedente del petróleo. Aquí hay una trampa, ahora la veremos. Y que además que la materia prima con la que se fabrica el combustible no proceda de espacios o bien que tienen ecosistemas que tienen mucho carbono contenido, como pudiera ser una selva, una turbera, que tiene mucho carbono en el suelo, lugares con gran biodiversidad, con importancia natural, ¿no? Esos serían los dos criterios. En función de eso, siempre que esto se cumpla, y aquí hay un asterisco, unas comillas muy grandes, la Unión Europea lo considera energía renovable. Los Estados miembros han fijado unos objetivos de consumo obligatorios y durante muchos años lo han estado subvencionando. Por eso hemos estado consumiendo agrocombustibles, supuestamente porque es una forma de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Ya os anticipo que creemos que esto no es así. Cuando pensamos en la agricultura industrial, esas plantaciones de soja, de palma, de cereales, bajo las formas de agricultura industrial, la agricultura industrial es una importante emisora de gases de efecto invernadero. En la derecha tenéis una gráfica que representa alguna de de las partes de la producción agrícola que generan emisiones. Tendríamos, por ejemplo, la columna más alta correspondería con la roturación de tierras para nuevos cultivos, de tierras que antes no eran cultivadas. Tendríamos los óxidos de nitrógeno que vienen de la fertilización química, tendríamos el metano del ganado, tendríamos la quema de biomasa, bueno, esos serían los principales. La agricultura industrial es una emisora importante de gases de efecto invernadero, entonces apostar por un producto que se obtiene mediante agricultura industrial ya empieza a resultar problemático. Si os fijáis, la columna más alta, que es la que hace referencia a la conversión de una tierra que no estaba, de un ecosistema natural que se rotura y se hace cultivable. Si, por ejemplo, ese cultivo de, vamos a pensar en maíz, vamos a pensar por ejemplo, 1 litro de biodiesel que se ha fabricado a partir de colza que se está produciendo en Alemania, ahí no habría directamente una roturación, porque ese aceite de palma se ha producido en una tierra que ya era cultivable.
¿Qué pasa? La tierra cultivable, la cantidad